Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a ver es específicamente lo que son las ortesis de marcha. Las ortesis de marcha son diferentes y variadas y específicamente tratan de corregir desviaciones que pueden tener todo el miembro inferior. En este caso vamos a empezar con las ortesis antiequinas, en el cual el pie normal se presenta en esta posición y acá tenemos lo que es el pie equino. El pie equino entonces se va a supinación y tiene una leve rotación interna. Estas ortesis entonces son dispositivos que tienen como misión evitar la caída del pie en equinismo. Entonces existen dos grupos que son las convencionales, que son construidas con elementos y articulaciones que generalmente son prefabricadas, y las que son conformadas que se construyen a partir de un molde específico sacado del pie que estamos tratando. Las indicaciones que tienen estas ortesis antiequinas son en los cuadros clínicos en los cuales hay una limitación de la dorsiflexión del pie. O sea, no se puede llevar hacia arriba el pie porque está marcadamente desviada esta posición. También se suele utilizar en aquellos ACV ya espásticos en los cuales el pie sufre una gran desviación, en secuelas de parálisis flácidas como la poliomielitis y el mielomeningocele, porque al ser flácida el pie cae en retracción del tendón de Aquiles, por ejemplo, en estos casos acá tenemos retracción de tendón de Aquiles, entonces al traccionar lo que me hace es llevarme el pie equino. En lesiones del ciático popliteo externo, por ejemplo, nosotros acá tenemos la lesión y esta es toda la zona que inerva, entonces todos esos músculos se ven afectados por esta situación. Y también como ayuda en el tratamiento rehabilitador postoperatorio de cualquier circunstancia que pueda llegar a llevarme el pie a esta posición. Otro de los elementos que podemos utilizar para que el pie no caiga es entonces el muelle de codovilla. Es una ortesis que está construida con alambres, como pueden ver. Estos alambres actúan tipo resorte, ¿sí? Y cuando se realiza presión sobre el calzado, este vuelve y el piso va a la posición de 90, pero inmediatamente pierde contacto con el piso, se eleva, ¿sí? La parte inferior o base de la base de la ortesis queda alojado por debajo de la suela del zapato, como pueden ver acá, entre la porción anterior del tacón y el enfranque, ¿sí? El enfranque vendría a ser toda esta zona. Cuando el pie se separa del suelo, en la deambulación, se produce entonces la elevación y de esa forma en el balanceo el pie no se arrastra. Después tenemos el bitutor antiequino. El bitutor tiene la misión de evitar la marcha de Steppach. Ya le hemos visto en anteriores materias cuál es la marcha de Steppach, en la cual se arrastra la punta del pie, entonces tenemos que mantenerla o levantarla de alguna forma. Entonces, esto puede estar asociado con espasticidad, o sea que puede ser flácida, pero generalmente está asociado con espasticidad y puede experimentar una desviación lateral. Entonces, los bitutores antiequinos tenemos acá dos elementos metálicos, una cincha que va en la zona de la pantorrilla y el calzado. Este entonces mantiene la posición, pero no tiene la movilidad que tiene los otros. El bitutor tipo Clensack tiene la misma función del bitutor corto, o sea que impide la caída del pie, pero la característica que tiene este que es articulado y
realiza en forma pasiva por medio de un tope articular que se sitúa a nivel del tobillo, esta especie de muelle que hace que mientras esté el pie en elevación, o sea, en la fase de balanceo, esté con la punta del pie levantada. Terminada la ortesis, sus barras verticales y la base del zapato forman una angulación entre 85 y 75 grados aproximadamente, ¿sí? Y tanto este aparato como el bitutor corto pueden controlarse o pueden controlar las desviaciones en varo y en valgo que puede llegar a tener el tobillo. También tenemos la férula tipo rancho de los amigos. Esta férula, la característica que tiene es que está formado por un termoplástico conformado de alta temperatura. Para su construcción se tiene que realizar un molde, ¿sí? De la pierna, y sobre ese molde colocar el plástico conformado para poder realizar la estructura. El polipropileno se endurece y se torna opaco a medida que se enfría, ¿sí? Porque es totalmente transparente cuando está caliente, y el paciente con la férula se lo calza y puede colocarse un zapato sobre este. Siempre este zapato que va a estar, zapato o zapatilla, tiene que ser de un tamaño un poco más grande que el calzado normal, ¿sí? Para que pueda entrar la férula. Si asociado al esquinismo existe valgo o varo, que no son muy severos, se pueden llegar a corregir añadiendo una pieza de contención lateral en la zona de los tobillos. También tenemos el antiequino espiral de Plexidur. Este es también una férula antiequina que permite la rotación de la pierna en relación al plano transversal, ¿sí? Mientras que a merced de las propiedades del Plexidur limita la flexión plantar. O sea que al tener esta estructura en la zona del pie, nosotros tenemos la posibilidad de que la flexión plantar no se realice, la dorsiflexión se mantenga en cierta forma y la inversión y la eversión no se produzcan. ¿Qué modificaciones puede llegar a tener el calzado, sobre todo para utilizar las dos últimas ortesis que hemos visto? Con el uso de cualquiera de las ortesis de movilidad de tobillo, ya queda de por sí fija la articulación, entonces no hay desviaciones. Pero para eso es útil que el tacón y la suela del zapato ayuden a normalizar la marcha. Por ejemplo, acá tenemos una zapatilla que se ha adaptado, ¿sí? Se le han colocado una serie de cierres que la abren en la parte posterior y permiten un mejor acceso del pie con la ortesis. Entonces, ¿qué se puede hacer? En la parte posterior del tacón se interpone una cuña de goma esponjosa, aproximadamente de 1 centímetro de grosor, entre la base del zapato y el tacón normal, y eso ayuda también a mantener la posición. Esta cuña amortigua el choque del talón y compensa la ausencia de la flexión plantar. La suela también se tiene que modificar utilizando una barra como balancín, ¿sí? Esta barra como balancín se tiene que colocar a lo largo de toda la suela para que el hecho de estar apoyando y haciendo fuerza, una fuerza superior a la que solemos aplicar sobre el calzado, no lo deforme y de esa forma no se nos desvíe el pie. La ortesis zapato de Giontela es también utilizada con la función de evitar el déficit de la flexión dorsal del pie. Entonces, ¿qué es de lo que dispone? Específicamente, en una primera instancia, dispone de un dispositivo que mantiene la punta del pie elevado. Cuando se produce el apoyo
que es en esta zona, la compresión del taco impulsa a que la parte anterior se vaya hacia arriba, o sea, hacia dorsiflexión. Y después, cuando ya se presiona o se apoya completamente esta zona del antepié, entonces ahí se vuelve el dispositivo a su posición anterior para que en el próximo ciclo se vuelva a utilizar. La biomecánica de estos dispositivos, ¿sí?, es cuando no existe ninguna actividad muscular en el pie. Se coloca entonces para evitar el equinismo durante la fase de balanceo, o sea, el arrastre del pie es lo que tratamos de evitar. Estos desequilibrios de fuerza producen una variación en el patrón normal de la marcha, y eso por ahí, si no se corrige con estos dispositivos, vamos a tener no solamente consecuencias a nivel del pie, sino también consecuencias a nivel de la cadera y a nivel de la columna, porque va a tener que trabajar mucho más toda la estructura para poder levantar esa punta del pie que va arrastrando. Observaciones de uso. Los pacientes con una limitación total o parcial de la flexión dorsal mejoran durante la marcha con la colocación de este tipo de ortesis. En las secuelas de ACV se aconsejan ortesis metálicas tipo bitutor, porque recuerden que van de un estadio flácido a un posible estadio espástico. Entonces lo que hay que tratar es de que estas posiciones se mantengan lo mejor posible si es que se llega en algún momento a la espasticidad. En las parálisis flácidas y en personas jóvenes se emplean férulas tipo rancho de los amigos, que son más ligeras y estéticas, y entonces no hay que hacer tanto esfuerzo. O también el espiral en Plexidur. Y con frecuencia deben asociarse el empleo de la ortesis de rehabilitación adecuada al fin de reeducar la marcha. O sea, lo que nosotros queremos es devolver la posibilidad de la marcha, ¿sí? La marcha normal sin que haya este proceso de equinismo. Tengamos en cuenta que en las patologías neurológicas hay algunos casos que no son reversibles. Entonces esto lo que le devuelve es la posibilidad de tratar de no exagerar la acción del resto del cuerpo, sino de tratar de que el pie en la fase de balanceo tenga una posición correcta. Para las férvulas conformadas puede usarse un calzado normal, nada más que tiene que ser un poquito más grande. Y tiene que respetar ese calzado, la altura del tacón para la que fue construida, ¿sí? Tratando de igualar con la del otro calzado.